cara. Cuando hablamos de huesos de la cara nos referimos a lo macizo facial, ¿no? Todo lo que está representado y además que van a formar parte de los orificios que tenemos en la cara, de la cavidad orbitaria, de la cavidad nasal, de la cavidad bucal, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este hueso. Este hueso es el hueso malar o cigomático. Es el hueso del pómulo. Nos da una característica, ¿no?, de individualidad inclusive a cada persona de acuerdo a lo que es la prominencia que tiene. Este hueso cigomático malar, como verán, forma parte de la cavidad orbitaria. Forma parte de la cavidad orbitaria. Forma parte también de la fosa temporal. Todo esto es la fosa temporal. Forma parte de la región maceterina, que está, aquí se ve insertar el macetero. Y también forma parte de la región geniana. Aquí, toda esta porción. ¿Sí? Entonces tenemos este huesito que tiene una forma, algunos autores le llaman con una formita de ancla. Es un hueso plano. Su cara externa, ya no van a llamar exocraneal o endocraneal. Para los de la cara tienen que llamar externa e interna. ¿Listo? La cara externa es lisa y sirve para la inserción de músculos de la mímica facial, ¿no? Ahí van a estar los cigomáticos. Y la cara interna es irregular, tiene una cresta grande que divide en porciones o en carillas la cara interna. ¿Vamos? Ya. Siempre que es un hueso par, lo primero que tenemos que saber si es izquierdo o derecho. ¿Sí? Entonces, de los bordes que tiene este hueso cigomático, hay un borde que es cóncavo o en forma de semiluna porque no está articulado, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Miren, es cóncavo. Ese borde cóncavo siempre va hacia adelante, no puede ir hacia atrás, hacia adelante, y siempre está hacia arriba. Esto es superior, esto es inferior, superior, inferior. ¿Se dan cuenta? Entonces, como está hacia anterior y hacia arriba, esto ya podemos determinar que es un cigomático del lado izquierdo. Y este va a ser del lado derecho. Esa es una de las características como pueden identificar si es izquierdo o derecho. En su cara externa presenta un orificio que es el orificio o agujero cigomático facial o cigomático. Por ahí pasa el nervio cigomático facial, que el trigémino vamos a ver cómo se forma este nervio. ¿Ya? Entonces, es un hueso plano, por lo tanto va a tener bordes. Y estos bordes van a unir para formar ángulos. Entonces tenemos el borde cóncavo que va a ser hacia adelante y hacia arriba. Antero, superior. El borde antero, inferior. El borde póstero, superior. Y el borde póstero, inferior. ¿Se dan cuenta? Anteriores, posteriores. Superiores, inferiores. Ahora, por su relación, el borde antero superior va a ser orbitario. Borde orbitario. El borde antero inferior, maxilar. Se articula con el maxilar. Ahí. ¿Listo? El borde póstero superior, temporal. Y el borde póstero inferior, maceterino. ¿Qué quiere decir? Que aquí se va a insertar el macetero y aquí va a estar el temporal, la poneurosis del temporal. ¿Ya? Entonces, esos son los 4 bordes que tienen que tomar en cuenta. Si ustedes dicen antero superior o orbitario, es lo mismo. Antero inferior o maxilar, lo mismo. Póstero superior o temporal. Y póstero inferior o macetero. Perfecto, excelente. Ahora, en el borde temporal hay esto que sobresale, lo que está con plastilina ahorita. Eso que sobresale se llama el tubérculo marginal. Este tubérculo marginal siempre está en el borde temporal y que también está en el borde póstero superior. También ahí en posición anatómica es otro parámetro para darnos cuenta que es izquierdo o derecho. ¿Ya?
Entonces, esto se llama tubérculo marginal. Está en el margen de ese borde. Eso se llama marginal. Ya. ¿Estamos bien? Ahora, estos bordes se unen y forman ángulos. Entonces, ángulo superior, ángulo inferior, ángulo anterior y ángulo posterior. Listo. El ángulo superior se articula con el frontal. Miren. Ángulo superior se articula con el frontal. ¿Con qué parte del frontal? La apófisis cigomática del frontal o externa orbital. ya, apófisis orbitaria externa. Bien, ¿se dan cuenta? Ahí. Pero ese es el ángulo superior. El ángulo inferior y el anterior, los dos, se articulan con el maxilar. Entonces, si yo tengo este con este, aquí va a venir. ¿Se dan cuenta? Así se articula. Entonces, el ángulo anterior e inferior se articulan con el maxilar. Ahí. Se van a articular con el maxilar. ¿Ya? Este es el maxilar. Ahí. Y su ángulo posterior con el temporal. ¿Te lo digo el temporal? Temporal del lado izquierdo. Ahí vamos a ver. Temporal del lado izquierdo. ¿Cuál es? Apófisis cigomática hacia adelante. Eso, exactamente. Miren. Entonces, este va ahí. Entonces, así va a ser. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí va a estar. Entonces, el ángulo, aquí van a ver. El ángulo posterior con la apófisis cigomática del temporal, pero con su borde anterior de la apófisis cigomática. Entonces, cuando se articula con la apófisis cigomática, todo esto se llama el arco cigomático. Entonces, si les digo cómo está formado el arco cigomático, tendrían que decir por el borde posterior inferior del cigomático y el borde inferior de la apófisis cigomática del temporal. Entonces, en todo esto se va a insertar el músculo massetero, que justamente cuando ya tenemos huesos vamos a entrar a músculos, y eso es bien importante. Por eso tienen que dominar huesitos. Ya. Bien, eso es la parte de la cara externa. Ángulos y bordes, eso tienen que saber. En el examen se les puede colocar, por ejemplo, el borde orbitario del malar es anterior superior, posterior superior, anterior, posterior superior, todos ninguno. Listo. ¿Se dan cuenta? Así son los exámenes. El ángulo superior del malar se articula con frontal, temporal, nasal, unguis palatino, todos ninguno. Así son los exámenes. ¿Ya? Así que ya tienen que practicar. Por eso es lo importante que tengan un articulador y un desarticulador, para que vean con qué se relaciona cada una de las estructuras. No eran así nomás, ¿no? Ya. Ahora, plastilinitas. La cara interna tiene esta cresta, lo que está con plastilina azul. Esta cresta se llama la cresta cigomático o cigomática facial o cigomático malar, que es el mismo nombre del hueso, ¿ya? Esta cresta divide la cara interna en tres carillas, un color, otro color. ¿Ya? Esta carilla que estoy colocando de verde es la carilla orbitaria. Toda esa carilla es la carilla orbitaria y que forma parte de la órbita. Por eso se llama orbitaria. ¿Ya? La carilla orbitaria, otro color. Esta carilla va a ser la carilla maxilar, otro color más. La carilla maxilar, la que está de amarillo. En esta carilla se articula con la apófisis piramidal del maxilar. Y por último, una carilla, la más grande tal vez, es la carilla temporal.
Entonces tenemos carilla temporal, maxilar, orbitaria. Y cresta cigomático malar. Carilla temporal, maxilar, orbitaria. Y la cresta cigomática o malar. Listo. Cigomática malar o cigomático malar, pueden decir, ¿no? Es lo mismo. ¿No? ¿Se dan cuenta? Sí. Esas son las 3 carillas que presenta el hueso cigomático. Listo, eso es cigomático, nada más. Los huesos de la cara no son tan